Vimos en la grabación número 9 que nuestro Señor Jesucristo les advierte a los apóstoles que tuvieran cuidado con las falsas doctrinas de los sectarios al decirles: tengan cuidado con la levadura de los saduceos y los fariseos. Hoy veremos otra falsedad inventada por los falsos cristianos sectarios que engañan con el fin de desviar a las personas de la verdad. Ellos dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, pero sin ningún fundamento. Al decirles que lean la historia, ellos dicen que no les interesa, que solo le creen a las escrituras, lo que está en la Biblia. Si no creen en la historia, entonces, ¿cómo aceptan eso que Constantino fundó la Iglesia Católica si no está en la Biblia? ¿En qué quedamos? Para los católicos, la Biblia y la historia deben ir vinculadas, incluyendo las tradiciones. Sepan, lo que realmente hizo Constantino mediante el Edicto de Milán, es decir, un escrito, fue legalizar la religión cristiana. En ese tiempo sabemos que los cristianos eran perseguidos y para reunirse a orar y realizar las enseñanzas de los apóstoles, la Eucaristía o compartición del pan, lo hacían a escondidas, hasta en cuevas. Constantino estaba preocupado porque veía en su territorio un crecimiento exponencial de cristianos que sobrepasaban los 40,000 convertidos y temía que estos podrían rebelarse contra su imperio por ser mayoría. Permitió, por lo tanto, y apoyó para que se construyeran templos en su comarca. Constantino era un pagano, creía en falsos dioses y aceptó recibir una larga catequesis hasta convertirse y en su lecho de muerte hacerse bautizar. Desde allí comenzó a apoyar la religión cristiana, invirtiendo en la construcción de templos católicos, como por ejemplo la Basílica de Letrán, que era el primer palacio de los papas. Una de ellas fue la Basílica de Roma, Basílica de San Pedro, que se remontó mucho tiempo después. Incluso invirtió para la construcción del Santo Sepulcro del Señor en Jerusalén. Mandó a derribar las imágenes de falsos dioses en su ciudad y las reemplazó por santos católicos. Mejoró el lugar y la llamó la Nueva Roma, y el pueblo en agradecimiento más adelante la llamó Constantinopla. Aunque no aceptan la historia, los hermanos separados, está allí en fuentes confiables. Wikipedia, por ejemplo. Sepan que Constantino fue emperador en el año 306. Vemos que los hermanos separados examinan la historia a medias, al igual lo hacen con las escrituras, porque en el tiempo del nombramiento de Constantino estaba el papa número 33 llamado San Silvestre I. Esto indica que antes de Constantino habían pasado 32 papas y cada uno gobernaba aproximadamente entre 5 a 8 años y hasta más. Entonces Constantino no fundó y tampoco transformó la Iglesia Católica. Él fue quien incluso se hizo bautizar antes de morir. De esta manera han inventado tantas mentiras más, deformando la verdadera doctrina de Cristo, con el interés de sacar a las personas de la Iglesia de Jesús Católica y ponérselos en bandeja de plata a Satanás. Porque si Constantino hubiese sido el fundador de la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia no lo declaró papa? ¿Por qué no fue canonizado como santo? ¿Por qué no se venera? ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene su imagen? ¿Y por qué hubo papas anteriores a él? Los protestantes, si creyeran en la Biblia, entonces tendrían que aceptar las tradiciones, ya que el mismo Pablo defiende a los que guardan las tradiciones. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 al 2, dice: sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones, tal como yo se las he transmitido. Sepan, en la Biblia Reina Valera, robada a la Iglesia Católica, la palabra tradiciones es eliminada y cambiada por la palabra instrucciones. Esto lo hizo las Sociedades Bíblicas Unidas. Los protestantes, torciendo las escrituras, es como alteran la doctrina de Cristo. Esconden la verdad. Llevaron a cabo 47 revisiones a esa Biblia. La palabra universal es eliminada porque su sinónimo es católica. Y Pablo nos advierte en carta a los Romanos, capítulo 16, del verso 17 al 18, donde dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades,
saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Amén.